Salió de nuevo a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví de Alfeo, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y le siguió. Mientras estaba comiendo en su casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues muchos eran ya sus seguidores. Los letrados del partido fariseo, viéndolo comer con aquellos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come con recaudadores de impuestos y pecadores? Lo escuchó Jesús y respondió: No tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Muy buenos días, familia del cielo. Amado Padre Celestial, te queremos dar gracias en este día por invitarnos nuevamente a orar con tu palabra. Gracias por esa invitación amorosa a que te sigamos, a que compartamos camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Fernando Mateus. Yo hago parte de la familia misionera Verbum Dei de la ciudad de Cali. Para hoy, la cita con la cual vamos a orar es la cita de Marcos 2, del 13 al 17. Marcos 2, del 13 al 17. Jesús hoy viene con un deseo profundo y es que le sigamos. Pero antes de decírnoslos, pues nos muestra la importancia de tres aspectos que resaltaba yo durante mi oración. El primero, salir a la orilla. En la cita, arrancan diciendo que Jesús sale de nuevo a la orilla del lago. No es la primera vez que Jesús hace esto en los diferentes evangelios. Yo en mi oración veía a ese Jesús contemplativo, ese que cada vez que necesita caminar, necesita de la fuerza para continuar adelante, pues se hace a un lado, en una orilla, y ora al Padre, se llena de Él, se hace uno con Él. Por eso la importancia de hoy nosotros también salir de nuevo al encuentro con Dios, orarle, estar ahí para Él, poderle escuchar, poderle reconocer en su palabra, poder reconocer su cercanía. Recordaba yo cómo en algún momento de mi vida, en ese primer trabajo pues como profesional, estaba viviendo yo pues unas cosas que me agobiaban, unas cosas que eran difíciles para mí en ese momento. Y recordaba que mi esposa en ese tiempo, pues mi novia, me había recomendado que cuando tuviera mucha desesperación, cuando no tuviera paz, que buscara el Evangelio del día y lo leyera en la Biblia, que eso me podía traer paz. Y fue ahí, en esa orilla, en ese estar solo con Jesús, en ese escucharle, que me pude tranquilizar, que pude sentir de cerca esa palabra que te rescata y ver cómo Dios quería darme fuerzas para que continuara ese camino en ese momento. El segundo aspecto es que Jesús pasa y nos ve. Luego de que Jesús ya está lleno del Padre, continúa su camino. Y es que es muy interesante lo que continúa en el Evangelio, porque Jesús lo que está a punto de hacer, pues le supondrá por un lado muchos más enemigos, pero por otro lado, pues también le supondrá muchos más discípulos. Entonces me encantaba ver cómo Jesús, cuando está lleno del Padre, atraviesa todos los caminos, y en ese caminar seguramente, pues me imaginaba yo que le pide al Padre que le agudice la mirada, que le permita ver lo que otros no pueden ver. Y por eso en la cita enmarcan que Jesús vio al pasar a Leví y lo vio sentado junto a la mesa de los recaudadores de impuestos. Entonces Jesús sabía quién era Leví, ¿sí? Veía la parte más externa, la que vemos todos, sabía quién era en lo más superficial él. Pero Jesús también sabe quién es él en realidad, en su ser, en lo más profundo. Sabía quién era realmente Leví. Entonces Jesús no está lleno de etiquetas o no se deja llevar por lo que otros digan. Él siempre ve el corazón de todos, siempre cuenta con una oportunidad para todos, incluso para este Leví o Mateo, que seguramente había jurado lealtad a Roma. Y en ese mirar, en ese pasar por la vida, realmente pues Jesús sabe que no es suficientemente con hablarle, no es suficiente con predicarle. Y por eso
específicamente le dice a Leví, sígueme. Yo veía a un Jesús que desea rescatarnos, desea que rompamos con esas etiquetas que por años o quizá toda nuestra vida nos han puesto o nosotros mismos nos hemos puesto, y que optemos por algo más grande, por esa vida eterna. Yo veía cómo Jesús le ofrece a este recaudador de dinero un tesoro más grande, uno que no caduca, uno que en verdad le puede enriquecer la vida a él. Y por eso Leví se levanta y le sigue. Yo en ese momento me preguntaba en mi oración, ¿qué estoy recaudando en mi vida que me impide seguirte, Jesús? Me impide ver tu gran tesoro. Y para este año, 2022, recordaba que pues voy a cumplir 10 años de matrimonio pues con mi esposa, y tenía la oportunidad mientras oraba de ver cómo ese optar por él, ese seguirle, pues me ha traído también grandes riquezas, grandes tesoros a mi vida de matrimonio. Recordaba, por ejemplo, cuando recién llegué aquí a Cali, yo polarizaba carros y para mí los días sábados era el día donde mejor me iba en términos de trabajo, pero también por otro lado estaba que los sábados eran las reuniones en la comunidad y yo quería compartir con Dios. Entonces pues yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de que en la franja de la mañana me llegaran todos los carros que necesitaba para que en la tarde pudiera estar en la reunión de la comunidad a tiempo. Y fue así, fue en ese optar, en ese seguir, en ese querer seguir caminando con Él, pues que Dios todos los sábados nunca me faltó trabajo, siempre estuvo ahí para compensarme esa necesidad que tenía en ese momento. Cuando me iba a casar, pues yo estaba polarizando carros y muchos familiares, muchos amigos me decían que cómo me iba a casar si yo estaba polarizando carros, que esperara que encontrara nuevamente trabajo en mi profesión. Y pues nosotros queríamos vivir ese sacramento pues con Dios, que le pedíamos a Él que nos diera la oportunidad de vivirlo y que no dependiera en nuestro matrimonio de que yo tuviera o no tuviera un empleo formal. Y fue así en ese seguir optando por vivir con Él, por seguir caminando con Él, pues que como les digo, ya vamos a cumplir 10 años de que arrancamos en esta historia y ver todas esas bendiciones que nos ha dado Dios. Pero también recordaba cómo cuando llegaron nuestras hijas, pues nosotros queríamos acompañar ese proceso de ellas, estar esos primeros años y ver que cuando decidimos que mi esposa parara de trabajar, pues el mundo no lo iba a entender. Nuestros familiares nos decían que si estábamos locos, que por qué íbamos a pues mi esposa a dejar de trabajar, que eso era antes que se hacía, que eso ya no. Y ver cómo Dios en esa fidelidad a Él, en ese seguir optando por la vida, pues porque estábamos optando por la vida de nuestras dos hijas, que es lo más grande que tenemos, ver cómo Dios poco a poco me fue dando cada vez un mejor trabajo. Y con ese trabajo pues me ha permitido no solamente ayudar a mi familia, sino también a mis familiares. Recordaba también pues esos momentos donde tampoco le he sido fiel, ¿no? Donde no he optado por Él cuando Él me ha invitado a seguirle. Y recordaba también en estos 10 años esos momentos de tristeza que le he producido a mi esposa cuando le he hablado duro, cuando le he amado como ella no quiere que la ame y la he hecho sentir sola. Recordaba también, por ejemplo a mis hijas que en muchos momentos necesitaban era de la paciencia y del amor mío, y yo por no estar conectado con Dios pues le respondía de manera grosera, les gritaba, las castigaba. Y ver cómo les produje también daño. Entonces tenía la oportunidad de ver esos momentos cuando he sido fiel y cuando no he sido fiel a ese camino. El tercer punto es sentarse a compartir. Por eso en la parte final de este evangelio, Jesús ha decidido pasar por tu vida y por la mía. Ha visto lo mejor de nosotros y nos ha invitado a seguirle y quiere que nos sentemos como dice en la cita. Muchos recaudadores y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues muchos eran ya sus seguidores. Aquí veía la grandeza de Dios, de Jesús, que una vez nos hace suyos,
nos ha rescatado, pues sabe que el amor se nutre de los encuentros, del compartir. Por eso ha decidido entrar en tu casa, en tu corazón y quedarse allí a compartir. Preguntémonos hoy, ¿qué tanto estoy compartiendo con Jesús? ¿Me estoy haciendo en la mesa con Él? Pidámosle pues hoy a Dios que podamos dejarnos ver de Él, que escuchemos su gran invitación a seguirle, que optemos por el gran tesoro que es Él y que día a día podamos enamorarnos más de Él a través de esos encuentros cercanos. Que tengan un hermoso día de oración.